Como le dije, antes que se corte el video, acá este tema es bastante importante. Tienen que manejar bien el tema de derivadas para el segundo parcial. Vamos a donde quedamos. Vamos a poner otro ejemplo. Profe, una consulta Sí, de ese ejercicio que está borrando. En sí. el último, en la última, ¿por qué vuelve a derivar la x? O sea, está raíz de x al final para derivar y luego al final vuelve a derivar la x sola, digamos. ¿Por qué? Porque estamos derivando el seno. Sí. No, para. No, no, el seno es Estamos la derivada del de coseno de arriba. coseno. Estamos derivando acá como una potencial. La deriva a la base es menos seno de esto. Pero siempre Sí, se deriva, cuando vos derivas el seno, siempre se deriva el argumento. sí, Y el argumento derivado, el argumento sería x a la un medio. Y la derivada de x a la un medio la trabaja como una potencial. Y es lo que te daría acá, esta parte. Vamos a hacer otro ejemplo que quede bien en claro. Voy a borrar todo eso. Capaz que la complique ya de entrada en vez de empezar de hacer más sencillito. Bueno, voy a marcar esto que era lo importante. Y siempre se deben preguntar ustedes. Bueno, voy a poner otra similar. Igual a la tangente a la cuarta de x cubo. Lo vamos a poner así sencillo, el argumento. Vamos a derivar eso. Entonces ustedes van a preguntar, ¿cuál es la operación o función principal? ¿Qué me contestarían ustedes? La función la principal sería potencia. la potencial. Muy bien. Donde la base es la función y la potencia es la constante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces la vamos a trabajar como una función de tipo potencial. ¿Qué me decía la derivada de una función del tipo potencial? Baja la potencia por tangente de x cubo, se pone como está, y a la potencia le retamos unidad, una unidad, entonces queda al cubo. Siempre por la derivada de la base. Esta sería la base. Entonces vamos a poner por tangente de x cubo, todo esto derivado, porque eso me dice la función potencial. Lo voy a escribir rápido la función potencial acá, u a la n, entonces la derivada, y prima era igual, baja la n por u a la n menos 1 por u derivado. Entonces todo esto es mi u, ¿lo están viendo? Y esto sería la parte de u derivado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, voy a borrar esta partecita. Y ahora tenemos que derivar lo que tenemos acá. Y me vuelvo a preguntar, siempre cuando tengo que derivar, nos hacemos esta pregunta, lo que tenemos acá. Ahora me pregunto, lo que está en color verde, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué dirían ustedes? Tangente. Trigonométrico. La función La trigonometría. trigonométrica, muy bien, esa es la principal, la tangente. Entonces hay que derivarla como una tangente. La observamos acá y acá tenemos la Secante tangente. al cuadrado. Muy bien, es secante cuadrado de u. Y observen acá una cosita importante, siempre por el argumento derivado. Es lo que me pregunta el compañero en el caso anterior. Entonces, mi u, ahora en este caso, esto sería mi u ahora en este caso, cuando estamos derivando, ¿lo ven? Entonces me quedaría 4 por tangente de x al cubo, todo al cubo, por, la derivada de tangente es secante cuadrado de x cubo al cuadrado, ¿lo ven? O pueden poner el cuadrado en el medio, como le figura en la tablita. Es lo mismo. Por u derivado.
Ahora el U sería esto, el argumento de la secante. Entonces vamos a poner por X cubo derivado. Ahora me tengo que volver a preguntar, esto que está en color rojo, ¿cuál es mi operación o función principal? Potencia. Potencia. Muy bien, hay que derivarla como una función de tipo potencial. Y prima será igual a X tangente, lo puedo poner en el cubo acá, X al cubo, por secante al cuadrado de X cubo por, y la derivada de X cubo sería 3X cuadrado. Por la derivada de la base, que sería 1, me quedaría así nomás como está. Esa sería la derivada. Capaz que le escucharon a la profe la famosa regla de la cadena. ¿Han escuchado pronunciar eso la profe? Que como una cadena se va desencadenando las derivadas. ¿Vieron todo esto con la profe? Sí, pero no recuerdo que haya mencionado la ley de la cadena. Bueno, esto ustedes lo tienen que ir derivando de acuerdo a la tablita. Y siempre se van preguntando, lo que van derivando se tienen que ir preguntando. ¿Cuál es la función u operación principal? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver ahora cuando tenemos una función del tipo logarítmica. Pueden tener un logaritmo de cualquier base que no sea e, y tenemos el logaritmo de base e, que es el logaritmo de base natural, el logaritmo neperiano. Voy a borrar todo esto y vamos a hacer, por ejemplo, tenemos y es igual al logaritmo de base 3, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos poner acá? Raíz cúbica de x. ¿Estamos de acuerdo? Raíz cúbica de x. Nos vamos a poner raíz cuarta de x. Tenemos esa función y tenemos que derivar. Tenemos que derivar esta función. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? La logarítmica. Muy bien, entonces hay que derivar como un logaritmo. ¿Y qué me dice el logaritmo? Miren, el argumento del logaritmo derivado sobre el argumento sin derivar. Ponemos el logaritmo de la misma base que estamos derivando y como argumento ponemos e. Entonces ustedes van a poner y será igual, y prima será igual. Argumento derivado, raíz cuarta de x derivado sobre el argumento sin derivar. Raíz cuarta de x. Por el logaritmo de la misma base que sería 3. Y acá siempre se pone el argumento e. Es lo que nos dice la tablita. Ahora, me pregunto, en esta parte, ¿cuál es mi función u operación principal para derivar? La raíz. La raíz. Y esa raíz la vamos a pasar como potencia. La vamos a acomodar. Eso sería x a la 1/4, todo esto derivado, sobre, podemos poner raíz cuarta de x por el logaritmo de base 3 de e. Ahora me vuelvo a preguntar porque no derivé, no hice nada, solo que pasé de raíz a potencia. ¿Cómo derivamos eso? ¿Cuál es mi operación o función principal? La potencial. La potencial. Entonces, baja 1/4 por x y 1/4 menos 1 por la base derivada, que sería la base x, sería 1. Sobre, o lo ponemos mejor como x derivado para que lo vayan viendo, sobre raíz cuarta de x, todo esto por el logaritmo de base 3 de e. Para terminar sería y' será igual 1/4 por x, 1/4 menos 1, sería 4 por 1 menos 4 menos 4 menos 3 cuarto. Por x derivado sería por 1.
todo sobre raíz cuarta de x por el logaritmo de base 3 de e. Este sería el resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Vamos a hacer un ejemplo. No se preocupen que vamos a hacer varios ejemplos. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando tenemos... No se ve la parte de abajo, profesor. ¿No se ve? No. Bueno, nos vamos a copiar arriba. Voy a borrar esta parte. No, no voy a borrar nada. Voy a copiar acá arriba. Voy a separar. Voy a separar esta partecita para terminar, lo de arriba. Entonces, y' es igual 1/4 por x a la menos 3/4. Porque 1/4 menos 1 es menos 3/4. Y x derivado, este x derivado es 1, entonces nos lo ponemos sobre, tenemos la raíz cuarta de x. Raíz cuarta de x. Todo por el logaritmo de base 3 de e. ¿Ahora lo ven? ¿Están viendo ahora? Sí. Ese sería el profesor. resultado. No se preocupen que vamos a seguir haciendo ejemplos. Tienen que practicar mucho el tema de derivadas. Agarren muchas funciones y deriven. Si no tienen, ya le paso foto de la cartilla vieja. Los que no son recursantes, les puedo pasar foto de la cartilla vieja, que hay mucho ejercicio para que deriven. A ver, vamos a poner igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal en esta función? Logaritmo. La logarítmica. Entonces hay que derivar como una función logarítmica. Entonces, y' será igual. Vamos a derivar como derivamos esta parte de arriba, para que vean por qué sería lo que está abajo. Entonces sería x al cuadrado derivado, argumento derivado, lo que está acá, ¿no? Estamos haciendo esto, lo que está acá, sobre el argumento sin derivar, por el logaritmo de base e, porque este es base e, ¿estamos de acuerdo? De e. Cuando tenemos el logaritmo de base e y argumento igual, el argumento es igual a la base, el resultado, ¿cuánto me da? 1. 1, muy bien. 1. Es por eso que acá no lo ponen al logaritmo, ¿lo ven? Solamente ponen el argumento derivado sobre el argumento sin derivar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Están haciendo un escándalo, mi caniche acá. Bueno, ahora hay que derivar esta partecita. Yo me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? La potencia. La potencial, muy bien. Entonces, x al cuadrado me queda 2x sobre x cuadrado. Lo que pueden hacer ustedes acá es simplificar. Saco una x de arriba y una x de abajo. Entonces el resultado final de y' será igual a 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Voy a borrar. A medida que ustedes vayan aprendiendo, vamos a ir complicando. Esa va a ser la clase de hoy, el uso de tabla de derivadas, que es bastante importante. A ver. Vamos a la primera tabla. Acá hay otra partecita que dice función del tipo exponencial, ¿lo ven? Acá donde ustedes por ahí se confunden, pero no se tienen que confundir. Miren, la base, ¿qué es la base? La base es una constante. Y la función Sí. se encuentra en la potencia. Entonces, cuando tengan la base constante y la función de la potencia, es una función de tipo exponencial. Cuando la variable x me aparece en la potencia. Entonces, la derivada me queda. Se pone a la u como está.
por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de la potencia. Vamos a hacer un ejemplo. Y es igual a 5 elevado a la x. Si ustedes observan, esperen un segundito. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos la base. La base es una constante y la potencia es la función. Entonces estamos hablando de una función de tipo exponencial. Vamos a derivar, como nos dice la tablita, y' será igual. Se pone tal cual está la función 5 elevado a la x por el logaritmo neperiano de la base. La base es x. No, la base es 5. Entonces el logaritmo neperiano de 5 por la derivada de la potencia. Y la potencia es x derivado. ¿Cuánto me da la derivada de x? 1. Entonces todo esto me quedaría 5 a la x por el logaritmo neperiano de 5. Esa sería la derivada. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo donde ustedes siempre se confunden los parciales. Por ejemplo, esta que es la función, que por ahí le ponen los parciales, e elevado a la x. E elevado a la x, tenemos la base es una constante y la potencia es la función, porque me aparece la variable x en la potencia. Entonces hay que derivar con una función del tipo exponencial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí. profe. Entonces ponemos y', vamos a derivar, es igual, se pone como está la función e elevado a la x por el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuánto vale la base? Es e por la derivada de la potencia, que es x derivado. Entonces y' es igual a 5 elevado a la x. ¿Cuánto me da esto? 1. ¿Cuánto me da esto? 1. 1. Espera. 1, y acá me confundí, puse 5 y es e. Estaba pensando en el ejercicio anterior. Entonces acá es e a la x. Y ese será el resultado final, ¿lo ven? La derivada de la función e a la x, la derivada me da e a la x. Me da lo mismo, ¿lo ven? Sí. Pero acá viene el error. Por ejemplo, usted le pone igual a e elevado a la menos x. Y usted viene y dice, es lo mismo. Y' es igual a e a la menos x. Vienen parcial, le hacen una x y le ponen 0 puntos. ¿Por qué? Porque está mal derivado. Porque de acuerdo a la función del tipo exponencial, ¿cómo se deriva? Y' será igual. Se pone tal cual está la función e elevado a la menos x por el logaritmo neperiano en la base, que la base es e por menos x derivado. Entonces, y' va a ser igual e a la menos x por, esto me da 1. ¿Cuánto me da la derivada de x? Eso daría -1. Muy bien. Menos 1. La derivada de x es 1 y como tiene un menos, k por u, k queda como está, el menos 1 queda como está, se deriva de x, es 1, 1 por menos 1 es menos 1. Entonces esto sería igual a poner menos e a la menos x. ¿Lo ven? Esa Sí. es la derivada. O sea, la única que me da lo mismo como resultado sería la función e elevado a la x. Bueno, vamos a empezar a complicar un poquito. Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? y en el parcial, por ejemplo, que nos toque así, ¿hay que hacer todo eso de e a la menos x por logaritmo o solo podemos poner el resultado? Sí, si vos tenés parcial e elevado a la x, voy a hacer que el resultado es
e a la x. Pones directamente eso, no hace falta que haga toda esta partecita. No hace falta que haga toda esta partecita. Pero por las demás sí, porque bueno, sabes cuánto te va a dar. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, vamos a empezar a complicar un poquito la cuestión. Vamos a poner una función, por ejemplo, y igual, a ver, logaritmo neperiano al cubo de x cuadrado menos el seno de raíz de x todo esto elevado al cuadrado. Tenemos esa función. Es una función que yo inventé ahora al azar. Nos tengo que preguntar, tengo que derivar. Y me pregunto, ¿cuál es la operación o función principal? ¿Qué me dirían ustedes? La exponencial. No. La función trigonométrica. No, función potencial, no exponencial, porque la exponencial, Ah, perdón. exponencial es cuando tenemos la base, la constante y la potencia de la función. Pero la potencial es diferente, tenemos la base, la función y la potencia de la constante. Todo esto es la función, ¿lo ven? Todo eso sería mi función y la potencia de la constante. Entonces la vamos a derivar con una función del tipo potencial. Entonces la vamos a hacer chiquito porque esto va a ser largo. Y prima va a ser igual. Baja el 2 por logaritmo al cubo de x al cuadrado menos seno de raíz de x. Y le retamos una unidad, me queda elevado a la 1 por la derivada de la base. Todo esto es la base, ¿lo ven? Todo eso es mi u. Entonces, por u derivado, me quedaría logaritmo al cubo de x cuadrado menos seno de raíz cuadrada de x, todo esto derivado. ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos hasta allí, muchachos? Vamos a correr Sí, ahí para que profe. tengamos Sí, espacio. profe. Ahora tenemos ese espacio, ¿lo ven? Sí, sí, bien. profe. Entonces, y' será igual a 2, ponemos como está, por el logaritmo neperiano de al cubo de x cuadrado menos seno de raíz cuadrada de x. Bueno, ya sabemos que todo eso está elevado a la 1 por, y ahora me vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal en todo esto? ¿Cómo vamos a derivar? De acuerdo a la tablita, como suma algebraica. Muy bien, Salvatierra, Carlos. Entonces vamos a poner todo esto por, vamos a poner el logaritmo, vamos a poner el logaritmo neperiano, ya se termina el video, logaritmo neperiano al cubo de x cuadrado, todo esto derivado, menos seno de raíz cuadrada de x, todo esto derivado. Vamos a derivar cada término por separado, así se deriva una función del tipo como suma algebraicas de funciones. Y prima va a ser igual a 2 por, todo esto copiamos como está, menos seno de raíz cuadrada de x, copiamos como está, por, bueno, ahora vamos a derivar cada término por separado. Me hago la pregunta, ¿cuál es mi operación o función principal en el logaritmo? Entonces, La función, potencia. la potencia. Entonces vamos a derivar con una función del tipo potencial. Baja el 3 por el logaritmo, le quitamos una unidad a la potencia de x cuadrado por la derivada de la base, que sería logaritmo neperiano de x cuadrado derivado. Todo eso es la base, ¿lo ves? Menos la derivada de seno, el coseno. Entonces vamos a poner coseno
de raíz de x por raíz de x derivado. Siempre se deriva el argumento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y prima es igual a 2 por, copiamos todo esto igual, menos seno de raíz cuadrada de x por todo esto entre corchetes, 3 logaritmo neperiano al cuadrado de x cuadrado. Ahora me hago la pregunta, ¿cuál es mi operación o función principal en esta partecita? La función trigonométrica. La logarítmica, no es trigonométrica. Entonces hay que Logarítmica, perdón. derivar como un logaritmo neperiano. Sería el argumento derivado sobre el argumento sin derivar, menos coseno de raíz cuadrada de x por, y esto lo vamos a pasar como potencia a la raíz, y lo vamos a derivar como una función del tipo potencial. En el otro paso lo vamos a derivar con una función del tipo potencial. Entonces me quedaría y' es igual a 2 por logaritmo neperiano al cubo de x cuadrado, todo esto ponemos como está, por 3 logaritmo neperiano al cuadrado de x cuadrado, por la derivada de x cuadrado sería 2x sobre x cuadrado. Podemos simplificar una x con una x de arriba. Me queda 2 sobre x menos coseno de raíz cuadrada de x. Y la derivada esa de x a la 1 medio la vamos a derivar con una función del tipo potencial. Me va a quedar 1 medio de x. Y le restamos una unidad a la menos 1 medio por la derivada de la base que sería 1. Y esa sería la derivada de toda esa función. Todo lo que está acá. Uy, espera, ahí cometí. Bastante larguita, ¿no? Pero si saben utilizar la tabla de derivada y si siempre se pregunta cada vez que tengan que derivar cuál es mi función u operación principal, se van a ir dando cuenta cómo se deriva. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a terminar aquí. Ahí tienen más video en la cuenta mía de YouTube. Pueden ver la clase pasada en la otra comisión que di el mismo tema. Profe, Son diferentes funciones. profesor, Ninguna, profe. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿qué es lo que siempre tiene en cuenta para determinar cuál es la función principal? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Y la Para que tabla. decida. Y la tabla. Tienen que saber bien la tablita. Por ejemplo, funciones son función logarítmica, función valor absoluto, función trigonométrica. Por ejemplo, si usted le pone, miren, i igual a coseno de x, ustedes ya saben que la función principal es coseno. Pero si le ponen i igual a coseno al cuadrado de x, ya la función principal no es el coseno. ¿Cuál es la operación principal? La potencia. O sea, la que está por afuera siempre de toda la Claro, ecuación. siempre vos tenés que fijar cuál es. La que me faltó acá por ver, cuando tenemos el producto de dos funciones, vamos a hacer una sencillita. Cuando tenemos el producto de dos funciones y cuando tenemos la división entre dos funciones, vamos a hacer el producto. La división lo dejo para ustedes lo mismo. Por ejemplo, que tengan i igual a x cuadrado por tangente de x. Vamos a hacer una rápido. Ese producto entre dos funciones, ¿lo ven? Este es mi u y este es mi b. Y de acuerdo a lo que me dice acá, sería, la derivada sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, i' será igual, el primero derivado por el segundo sin derivar, más, no se olviden que es una suma cuando hay un producto, el primero sin derivar por el segundo derivado. Y' será igual, acá me queda, la derivada de x cuadrado sería una potencial 2x por tangente de x más x cuadrado y la derivada de tangente es secante cuadrado de cuadrado. x. La derivada de x es 1, no se lo pone. Esa sería la derivada de un producto. Ahora,
Voy a borrar esto y vamos a hacer la de un cociente. Por ejemplo, que tengan y igual a x cubo sobre logaritmo neperiano de x. Tienen la derivada. Cuando ustedes se pregunten cuál es mi operación o función principal, ustedes van a decir, acá la operación principal es el cociente entre dos funciones. Esa es la operación principal. Entonces tienen que derivar de esta manera, como figura acá. Numerador derivado por denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por denominador derivado, todo sobre denominador elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner y' es igual numerador derivado por denominador sin derivar, menos, en el cociente se pone menos, el numerador sin derivar por denominador derivado. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahora hay que derivar esta partecita y terminamos. Acá la operación principal es la potencial y acá la operación principal es el logaritmo. Entonces, y' va a ser igual. La derivada de x cubos me da 3x cuadrado. La base ya sé que es 1, no se lo pone, por el logaritmo neperiano de x menos x cubo. Y acá la función principal, la logarítmica sería, y como un neperiano sería, numerador derivado sobre denominador sin derivar. Todo sobre denominador elevado al cuadrado. Vamos a acomodar un poco. 3x cuadrado por logaritmo neperiano de x menos x cubo. Acá vamos a simplificar la x cubo, me queda al cuadrado con la x de acá. Entonces vamos a corregir acá. Acá me queda al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x. 1. Por 1. Sobre el logaritmo neperiano al cuadrado de x. Ese sería el resultado de la división entre dos funciones. Bueno, ya se va a cortar el video. Vamos a llegar hasta acá. Tienen más ejemplos por YouTube. Pueden repasar. No sé si quieren hacer otra pregunta. Queda un minuto. Con esto ya terminamos. Espero que hayan entendido cómo se hace el uso de la tablita de derivadas. Ya saben que U, V y W, cuando le aparece la tablita son funciones y cuando le aparece A, E, K y N son constantes. Perfecto. Muchas gracias. Dice, profe, no se olvide de pasar los ejercicios del grupo. Bueno, ya le voy a pasar fotitos. Le voy a pasar en formato PDF para que tengan para imprimir. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego.